Buenos días. Vamos a hablar de espionaje, ¿m? Como James Bond. Vamos a empezar con las tonterías de los chicos que están próximos a la Ayuso y a la propia Ayuso. Sobre todo del afer este del Nacho Cano, que dice que todo esto lo ha orquestado la policía. Es como la Stasi, la policía secreta de la Alemania comunista. Es una operación sucia y asquerosa. Esto es lo más parecido a la Stasi, a Venezuela. Hay que ver. Se tiene que ser muy importante para que la policía vaya detrás de ti, no sé. En fin. Y su amiga Ayuso dice, la destrucción personal con fines políticos es estalinismo. Aquí en España se mandó un mensaje muy preocupante a cualquiera que se atreva a disentir. Y la píldora final. La libertad no puede verse amenazada por las decisiones de ningún gobierno. Faltaba eso, claro. Ayuso se ha convertido en la defensora de chorizos como su novio testaferro y de empresarios delincuentes como Nacho Cano. Convive con chorizos desde que nació. En fin, un músico esclavista y una poligonera de Chamberí han acertado pero en sentido contrario a lo que ellos se proponían. Porque tener trabajando a becarios inmigrantes irregulares y los permisos en regla pagándoles una miseria no es lo que podríamos llamar una persecución policial, sino hacer lo que la policía debe hacer, detener delincuentes. Claro que decir eso cuando acabamos de saber que una parte de la policía de M. Rajoy se usó para perseguir a sus adversarios políticos y espiarlos, eso sí es estanilismo, Ayuso. Eso sí es lo que hacía la Stasi, Nacho Cano. Una operación sucia, asquerosamente miserable, buscando la destrucción personal por motivos políticos, lo mismo que hicieron con los seres de Andalucía, los del PP y sus jueces. Aquí lo estaba haciendo la policía, al servicio de M. Rajoy, al servicio del PP. La policía espió a Pedro Sánchez desde inicio, desde que ganó las primarias y salió de secretario general del PSOE. Y lo hizo también con toda su familia y con su esposa y toda la familia de su esposa. No se sabe de momento con cuántos diputados y miembros del PSOE se hizo lo mismo. Pero sí sabemos que la bomba ha estallado cuando esa misma policía espió a 69 diputados de Podemos y sus familias. Todos ellos investigados sin orden judicial, solo por el miedo que sintieron en el PP cuando Pedro Sánchez y Pablo Iglesias empezaron a hablar para ver si en un futuro podían gobernar juntos en España. Iglesias, Errejón, Yolanda Díaz, Montero, Vescanza, Bustinduy, Illanes, etcétera, 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 etcétera. Incluso la jueza Rosell, cuando estaba en activo y aún no había entrado en política. El espionaje a Podemos se extendió por 57 comisarías de toda España y abarcó desde unidades especiales a patrulleros. La policía de M. Rajoy hizo más de 7.000 consultas a bases de datos restringidas. Y esas consultas se hicieron por policías y guardias civiles, incluso a ficheros informáticos de toda índole. Bases de datos donde figuran también antecedentes penales, con los que el segundo de Interior, M. Rajoy, Francisco Martínez, pidió rastrear tras las elecciones de 2015. Recordad, PSOE y Podemos negociaban gobernar juntos. Aquellos de Podemos que podían tener antecedentes, ¿pudisteis confirmar algo?, preguntaba Martínez a Enrique García, un comisario de la brigada política. El rastro de ese espionaje está ahora en la Audiencia Nacional.
El juez Pedraz está investigando la guerra sucia contra Podemos y ha encontrado pruebas de ella. Recordar lo del ciudadano venezolano que premiaron con un permiso de residencia a cambio de lanzar un bulo sobre Pablo Iglesias. Una cuenta en las Granadinas que Inda se apresuró a sacar en las tertulias de La Sexta enseñando un papelito. Y en Telecinco también. O las anotaciones de Villarejo desde 2014. De esto hace 10 años y habrá muchos delitos que hayan prescrito porque la justicia del PP es muy lenta y olvidadiza cuando le interesa. Por eso la Stasi de Rajoy puede estar tranquila, porque muchos de esos delitos quedarán sin juzgar por prescripción. No obstante, la cúpula del Ministerio del Interior del gobierno de M. Rajoy se sentará en el banquillo, tanto el ministro Fernández Díaz, amiguísimo de Rajoy, como Francisco Martínez, su segundo, pero solo uno de los muchos delitos cometidos por la policía a sus órdenes, la Operación Kitchen, uso de dinero público y de las fuerzas de seguridad para destruir pruebas de la corrupción del PP que escondía Luis Bárcenas, irá al banquillo. ¿Por qué se ha tardado tanto? Porque esa investigación la llevó en la Audiencia Nacional, el juez o lo que sea, García Castellón. Fue en contra de la Fiscalía, que quería investigar muchas más cosas, pero el juez dijo que no se investigaba la trama política con Cospedal en cabeza, ni tampoco a Rajoy, jefe directo de Fernández Díaz. Ni siquiera lo llamó como testigo. Redujo la Kitchen a la mínima expresión y se negó a investigar la guerra sucia contra Podemos y la Operación Cataluña, que también tiene tela. Es el mismo juez que se ha negado a investigar las operaciones de Villarejo contra el presidente Pedro Sánchez y su esposa. Ya sabemos la historia de este presunto juez y todo lo que le debe al PP. 17 años cobrando un pastón entre Roma y París como juez de enlace por el único mérito de soltar a Pinochet cuando lo tenían en Londres esperando a que la justicia española lo reclamara para juzgarlo. Vino raudo y veloz para sacar a González y a su hermano de la cárcel por el caso Lezo a petición de Zaplana. Recordad la conversación grabada entre los dos. González diciéndole a Zaplana que mandara al juez a escardar cebollinos. Pues este presunto juez, nuestro amigo García Castellón, se decidió a abrir causas judiciales contra los dirigentes de Podemos que luego tenía que archivar. Pero los medios de la pocilga ya tenían tema de que hablar aunque todo fueran mentiras, una tras otra. Con la Operación Cataluña pasó 3/4 de lo mismo, cuando recibió el escrito del hijo de Pujol para que investigara García Castellón, se pasó 2 años sin mover un pelo, lo metió en un cajón. Y solo cuando se publicó en prensa el retraso respondió al recurso para negarse a investigar. No obstante, para investigar a los independentistas siempre estuvo preparado. Caso Tsunami, que se ha cerrado esta semana tras 5 años de investigación. Lo abrió en 2019 y estuvo durmiendo el sueño de los justos hasta que Gobierno y Junts empezaron a hablar para la investidura de Pedro Sánchez. Y entonces resucitó el caso Tsunami y cogió velocidad de crucero. En noviembre de 2023, con la amnistía al presunto juez Castellón, se le encendió la bombilla y empezó a investigar por terrorismo a Marta Rovira y a Puigdemont. Una acusación sin fundamento, sin nuevos hechos, sin practicar ninguna diligencia, sin indicios de criminalidad, sin nada de nada, en contra de la opinión de la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional que le decía que no. La razón es que los delitos entonces no eran amnistiables. De esa manera se abría un escollo para la investidura de Pedro Sánchez. La víctima de aquel terrorismo inventado por el presunto juez Castellón, un pasajero francés que sufrió un infarto en la otra terminal del aeropuerto de Barcelona, es decir, muerte natural. Como por ahí no conseguía nada, metió en el mejunje jurídico a 2 policías que sufrieron lesiones,
Pero el problema era que la manifestación no la convocó Tsunami. Faltaba el Tribunal Supremo y ahí estaba otro presunto juez, Marchena, el de la Sala Segunda de lo Penal que manejan en el PP por la puerta de atrás, y dio amparo a Castellón con el terrorismo a Puigdemont. Todo el chambao, todo el sombrajo, se les viene abajo cuando la Audiencia Nacional anuló los últimos 3 años de investigación por un defecto de forma. El presunto juez Castellón había presentado una de las prórrogas fuera de plazo, por lo que no le quedó más remedio que archivar la causa y al Tribunal Supremo también. Conclusiones. Si tenía razón su incompetencia, ha dejado a un grupo terrorista en la calle. Si no tenía razón, su objetivo era torpedear la ley de amnistía. Por tanto, lo del terrorismo se acabó. Ahora el Tribunal Supremo, ese de Marchena y Llarena, dos presuntos jueces ya conocidos por todos, ha encontrado otra manera de dar el coñazo, y es su manera de interpretar el enriquecimiento sin riqueza o la malversación sin malversar. Y todo para retrasar todo lo posible la aplicación de la amnistía, sobre todo a Puigdemont. Y según tengo entendido, la otra derecha del PP Vox se enfada mucho cuando se dice que esto es guerra judicial, una guerra muy sucia de los jueces al servicio de la ultraderecha que el PP y Vox representan. Y no te digo ya nada cuando se le dice a esos jueces que lo que están haciendo es guerra judicial. Se ofenden muchísimo. Es tal la cara dura y la jeta que tiene toda esta gentuza que lo mejor que se puede hacer es que el lunes, día 15, una vez se presente por el gobierno toda la legislación para regenerar la democracia y sobre todo la justicia, se ponga en marcha y trabajen a marchas forzadas cuanto antes. No podemos permitir que esto siga así. Ya está bien. Un país sin justicia está condenado a la dictadura. Y somos muchos todavía los que vivimos la dictadura. Chicas, chicos, que tengáis un buen día. Hasta mañana.